Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pues vamos a continuar con nuestra pequeña serie el día de hoy acerca de la visión de nuestra iglesia, esta serie que se llama El Camino del Discipulado. Y quizás si hay una pregunta común en este mes, en todos estos mensajes de este mes, es ¿a qué hemos sido llamados por Jesús? ¿A qué nos ha llamado Jesús? La semana pasada comenzamos estableciendo lo primero. Hemos sido llamados a estar con Jesús. Hemos sido llamados a estar con Él. Hoy vamos a estar estableciendo lo segundo. Hemos sido llamados a adorar, hacia la adoración. Este mensaje de hoy es un mensaje temático sobre el tema de la adoración. Pero como ya les había compartido, muchos ya están emocionados porque ya pronto vamos a comenzar, como tenemos costumbre de ir expositivamente por un libro de la Biblia, el estudio de Romanos. Vamos a estar estudiando Romanos el resto del año y el siguiente año, y va a ser un gozo muy grande. Así que mientras que vamos por esta pequeña serie, yo te invito a que leas Romanos, vayas estudiando, introduciéndote a esa carta, preparándote para estudiar una de las porciones más importantes de la Biblia. Pero por ahora vamos entonces a orar y comenzar a meditar en esto y tomarlo de verdad como un tiempo importante de establecer cosas esenciales que nos dan dirección como iglesia, pero también como cristianos, como familias. ¿Qué son las prioridades de mi vida, las cosas más importantes? Hoy establecemos que la adoración debe ser una prioridad en tu vida. Y vamos a ver qué es esto de la adoración. Vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesús que seas con nosotros mientras meditamos en todo lo que dice tu palabra sobre este tema precioso de la adoración. Ayúdanos a ver tu escritura en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y entender la teología detrás de todo este tema que es tan mal entendido en nuestra época. Ayúdanos, Señor, a cambiar, a ser transformados, a vivir conforme a las prioridades que tú nos has dado. Ayúdanos a reorganizar nuestras vidas hacia lo que nos has llamado a hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. A modo de introducción, yo lo que quiero establecer primero, antes de profundizar en qué es la adoración bíblicamente hablando, quiero establecer una verdad importante que aplica para los cristianos y para los no cristianos, para los miembros de la iglesia y para los que nos visitan por primera vez. Y es esta verdad, que ser humano significa ser un adorador. Ser humano significa ser un adorador.
Y nosotros podemos ver esto, por supuesto, en la Escritura, y vamos a estar viendo esto, por ejemplo, en Isaías 43, 7, el profeta, hablando de parte de Dios, dice: diré al norte, da acá, al sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado. Los formé y los hice para mi gloria, para la gloria de Dios. Por mucho tiempo los cristianos han memorizado un catecismo protestante que comienza con la pregunta: ¿cuál es el propósito principal del hombre? Y la respuesta es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Cuál es el propósito de la vida? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Si alguien se siente perdido, desorientado y no sabe para qué vive, fuiste creado para mi gloria, dice Dios, ¿no? Fuiste creado para mí. Ser humano significa ser un adorador. Sin embargo, si ustedes van a los primeros pasajes de la Biblia, nos damos cuenta de que el ser humano fue creado para adorar y fue lleno de toda clase de bienes y deleites. De hecho, algo que pudimos estudiar cuando estudiamos el libro de Génesis completo fue que el jardín del Edén, la palabra Edén, significaba deleites. Fue en un jardín de deleites puesto para deleitarse en Dios. Y dice la Biblia que caminaba con Dios. Sin embargo, fuimos, por causa del pecado, expulsados del Edén. Dios dijo: el día que comas del árbol ciertamente morirás. Y morimos espiritualmente. Y en su misericordia alargó los años de vida natural. Y no murió en ese preciso momento naturalmente Adán, pero murió después. Pero en ese preciso momento murió espiritualmente, y toda su descendencia, todos los hijos de Adán, nacemos muertos espiritualmente. Ser humano significa ser un adorador. Pero tú ves alrededor del mundo y ves pecado, ves agresión, violencia, ves avaricia y codicia, ves guerras y conflictos, ves engaño y toda clase de pecado y maldad a nuestro alrededor. Y uno se pregunta: ¿de dónde viene eso? De adoradores insatisfechos. Déjame darte algunos ejemplos de esto. Hay personas con muchísimo dinero en este mundo. Y a veces uno se entera de algunas cosas que son a veces ridículas. Por ejemplo, que una figurita de Star Wars pueda ser vendida a $10 millones. Que una simple pintura alguien la compre por $100 millones. Que una cultura invisible pueda ser comprada por $100,000. Y uno dice, cuando uno ve esas cosas, uno dice: ¿qué tiene esta gente en la mente? ¿Por qué gasta su dinero en estas cosas? Es que tenía que tener esa estampilla que cuesta $1,000 millones, ¿no? Tenía que tenerla. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Bueno, no de un razonamiento lógico y calcular qué cosas son convenientes o una inversión buena. No.
viene de un corazón de un adorador que no tiene a Dios. Y derrama su adoración hacia una estampilla o una escultura invisible o un retrete que está en el Museo de Arte de New York. También vemos quizá esta insatisfacción, la puedo comparar a qué pasa o qué pasó con mi esposa y yo cuando fuimos a un restaurante que vendía muy, muy buenas hamburguesas. Y después de comer varias veces ahí dijimos, bueno, se nos ha arruinado el disfrutar cualquier otra hamburguesa. Porque cualquier otra hamburguesa no iba a ser igual de buena que esas hamburguesas. Y la habíamos probado varias veces y sí, efectivamente, ya las demás cosas no nos satisfacían, no nos deleitaban porque habíamos probado algo mejor. Esa es la historia humana contada en un ejemplo de un restaurante. El ser humano fue creado para el Edén. Los deleites infinitos, no solo de una creación perfecta y sin pecado, pero del Creador caminando con nosotros. El Creador que es un Dios feliz, es un Dios lleno de amor, es una fuente de vida eterna, una fuente de felicidad, una fuente de hermosura, una fuente de deleites que el Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay delicias para siempre. Ese es el corazón humano, que ha sido creado para ese nivel de felicidad y deleite y adoración. Eso es adoración. Y después vivimos en un exilio de ahí, en un mundo donde no disfrutamos de eso, sino lo contrario. Hemos sido expulsados a una caverna sin luz donde hay ratas y no hay más nada. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué soy infeliz? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué empiezo a sentirme tan falto de plenitud y saciedad en mi corazón que empiezo a ser violento con otros y empiezo a ser con poca paciencia con otros y empiezo a tener ansiedad de las cosas? Y uno dice, ¿de dónde viene todo esto? De la insatisfacción, de la falta de adoración o de la corrupción de tu adoración. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo existe para adorarle. Y por eso la gran historia de la salvación en la Biblia es una historia de regresar a casa, de regresar a la presencia de Dios, de regresar al tabernáculo, de regresar al Edén, de regresar a donde nuestro corazón está satisfecho con Dios. Por eso el Salmo 67, 3 al 4 dice que todos los pueblos te alaben, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Porque la humanidad fue esparcida por todo el mundo, exiliados de la presencia de Dios, de la adoración a Dios. Y Dios llama a Abraham después y dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por tu simiente, que es Jesucristo, podré restaurar la adoración de tal manera que te alaben todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y ese es el fin de la historia. Pero por ahora es importante entender que todas nuestras necesidades provienen de ahí.
Todas nuestras miserias provienen de una corrupción de la adoración. Te voy a dar una ilustración. Así como el pez fue creado para estar en el agua, y cuando es puesto en el suelo seco, se va muriendo lentamente en desesperación. Asimismo, el ser humano es miserable porque fue hecho para estar sumergido en la presencia de Dios, disfrutando de su santidad y amando a su Creador, sumergido en Dios, pero estamos en el exilio. Y la reacción que tienen los seres humanos de pecado es natural, porque su naturaleza misma clama la insatisfacción de Dios. Jeremías 2:13 es un buen versículo que tú puedes ir en tu Biblia, marcarlo, memorizarlo, estudiarlo. Jeremías 2:13. Dios dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, pozos de agua. Querían, vamos a dejar la fuente de Dios, vamos a buscar nuestros propios pozos de agua. Pero ¿qué pasó? Cisternas rotas que no retienen agua. Eran pozos de agua deficientes que no iban a tener agua para que ellos tomaran. Dos males ha cometido mi pueblo. Me han dejado a mí fuentes de agua viva y han cavado para sí pozos secos. Ese es el problema de la humanidad. La adoración idólatra y pecaminosa es la razón de nuestros más grandes problemas. Yo voy a darte dos ejemplos, dos problemas. Uno es la insatisfacción que tenemos, nos sentimos vacíos por dentro. La razón detrás de eso es que el ser humano es ser adorador y no está sumergido en Dios. Pero lo segundo es que sentimos esta falta de propósito. No solo me siento vacío, insatisfecho, pero no tengo un propósito que unifica todas las cosas que hago. ¿Por qué voy a hacer las compras? ¿Por qué voy a estudiar? ¿Por qué voy a trabajar? ¿Por qué tener una familia? ¿Por qué ir a la iglesia o no ir a la iglesia? ¿Por qué jugar un deporte o no jugar un deporte? ¿Por qué dedicar mi vida a todas estas cosas que hago? No hay un propósito unificador. Y eso frustra al ser humano. Y la respuesta es la misma. Fuiste creado para la adoración, para la gloria de Dios. Y cuando eso es restaurado en ti por medio de Cristo, por medio de la salvación, por medio de Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, restaurando y renovando y rescatando al ser humano, comienzas a entender que tu corazón está satisfecho solo cuando descansas en Dios. Pero también que todo lo que haces tiene el mismo propósito, un propósito unificador. Yo voy a hacer compras para la gloria de Dios, voy a criar mis hijas para la gloria de Dios, voy a casarme para la gloria de Dios, voy a estudiar o trabajar para la gloria de Dios, y todo empieza a tener sentido. Muy bien. Eso entonces es mi introducción. Ser humano es ser un adorador. Y habiendo establecido entonces la importancia de este tema de la adoración para todos nosotros, yo quiero simplemente tener dos puntos centrales que desarrollar. Primero, definir la adoración, entender la adoración. Y segundo, voy a exhortarte y animarte a que hagas un cambio práctico en tu vida y que pongas a la adoración como prioridad. Pero primero tenemos que entender esto de la adoración. Hay de verdad tanta confusión con respecto a esto. Por supuesto, nuestros pueblos latinoamericanos,
por medio del internet podemos ver locuras que suceden en todos lados, llamándose adoración. En el nombre de Cristo se sacrifican gallinas y se cometen terribles inmoralidades sexuales en el nombre de una adoración en el Espíritu. Pero ¿qué es la adoración? Hay personas, por supuesto, que cuando visitan a nuestra iglesia siempre van a pensar, la adoración está pagada. ¿Qué significa eso? No sé, pero significa que lo que ellos entienden por adoración es muy distinto a lo que nosotros hacemos acá. Y pues esa es una buena pregunta que contestar. ¿Qué es la adoración? ¿A quién le vamos a preguntar? ¿Quién tiene la respuesta correcta? Bueno, la Biblia. Vamos a tratar de definir bíblicamente ese tema. ¿Qué es la adoración? Bueno, primero entiendan que definir la adoración o el amor o la gloria de Dios es algo casi imposible, es una tarea muy difícil, como decir, esta definición es perfecta y esta definición va a bastar por el resto de los siglos. No, pero sí podemos intentar ver los elementos esenciales de la adoración bíblica. Vamos a ver las palabras hebreas y griegas de la Biblia y descubrimos algo interesante. Hay 3 grupos de palabras griegas y hebreas en la Biblia. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y vemos diferentes palabras que se traducen a nuestra Biblia en español como adorar. O que por lo menos dan el acto de adorar a Dios. Y esos son los 3 grupos. El primer grupo de palabras comunica la idea de postrarse, caer de rodillas o de inclinarse ante la majestad de Dios. Entonces, el primer grupo de palabras es como un movimiento hacia abajo. ¿Quién hace el movimiento? Nosotros estamos, los seres humanos, ¿verdad? Estamos inclinándonos ante la majestad de Dios. Es un movimiento hacia abajo que reconoce la grandeza de Dios. El propósito de postrarse es honrar y dar reverencia a Dios como Rey Santo. Segundo, el segundo grupo de palabras que se traducen como adorar o comunican el acto de adoración, comunican la idea de levantar, de elevar o de exaltar a Dios. Eso es interesante, ¿no? El segundo movimiento entonces es hacia arriba. Por eso hablan de exaltar el nombre de Dios. Es el segundo grupo de palabras. Y hay un tercer grupo de palabras que significa literalmente servir, ofrecer o sacrificar o dar algo, dar palabras o actos de alabanza y de adoración. Se presta algún tipo de ofrenda. Ese es el tercer grupo de palabras. Entonces, proveen esto una imagen poderosa para entender el concepto bíblico de la adoración. Y reuniendo todo esto, yo puse una definición que creo que va a aparecer en la pantalla y dice así: adorar, según la Biblia, es postrarse ante Dios en humildad y reverencia, postrarse ante Dios en humildad y reverencia, para elevar o exaltar su santo nombre, de manera que seamos sacrificios, viviendo en todas las áreas de nuestra vida para la gloria de su nombre. El tercer grupo de palabras entonces
sí habla de algo práctico, por así decirlo. Ese vivir para su gloria en todas las áreas de nuestra vida. Entonces quiero que exploremos esta definición con tres pensamientos. Primero, la adoración es un encuentro con Dios en el cual nuestra alma se postra ante su majestad, ¿verdad? Segundo, la adoración es reconocer y exaltar el nombre de Dios. Y tercero, la adoración es nuestra manera de vivir ante Dios. Estoy comunicando las mismas tres ideas de diferentes maneras, ¿ok? Esto no son cosas distintas, estoy diciéndolo de diferentes formas. Entonces, primero, la adoración en ese movimiento hacia abajo es este encuentro con Dios en el cual nuestra alma se postra ante su majestad. ¿Quiere decir que físicamente tienes que postrarte cada vez que adores? No necesariamente, pero quiere decir que en ese encuentro tu identidad misma, tu ser, quién eres tú, debe postrarse ante Él. Con tu mente y corazón. En otras palabras, no puede haber una adoración bíblica que sea orgullosa al mismo tiempo. Toda adoración bíblica es humilde y reverente. Por cierto, eso ya de plano hace no bíblica mucha de la adoración que se ofrece a Dios en el nombre de Jesús por supuestos apóstoles y ungidos del Señor que en toda su soberbia dicen adorar al Señor. Es imposible adorarle con soberbia y con orgullo y con nuestra cabeza en alto. No, nosotros mismos en todo nuestro ser nos vemos postrados ante su presencia. En la Biblia vemos una línea larga de hombres de Dios que se encontraron con Dios y tuvieron esa reacción. Primero vemos a Abraham, por ejemplo, en Génesis capítulo 12. Dios le habla a Abraham en toda su misión, le obedece y Dios lo envía hacia una tierra que él no conoce. Vemos también a Moisés, Éxodo capítulo 3, ve una zarza ardiendo, un fuego que no consume la zarza y es Dios y Dios habla. Y en ese encuentro con Moisés, Dios le dice, quítate las sandalias porque el suelo que pisas es tierra santa. Moisés es quebrantado en ese momento y es enviado también, igual que Abraham. Es enviado a una vida, a una misión con propósito, a una vida con propósito hacia servir y vivir para Dios. Y él va. Vemos también a Isaías, el profeta, en Isaías capítulo 6, que se encuentra con la majestad del trono de Dios. Y él es quebrantado en su pecado. Todas estas personas, Moisés entendió, yo no soy digno, Señor. Pero Isaías más explícitamente dice, ay de mí, que tengo labios inmundos y vivo en un pueblo de pecadores. Ante la santidad de Dios es humillado y por cierto también es enviado a predicar. Y vemos esto en el apóstol Pedro, cuando después de enseñar Jesús le dice, ve y pesca y echa la red a un lado, y después de tener esta pesca milagrosa y de traerla de vuelta, Pedro se postra ante Jesús y dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Se encuentra con la identidad de Dios. Eso es algo que está en todos estos ejemplos que estoy dando. La revelación de quién es Dios y la reacción sumisa. Eso es lo que llama un encuentro con Dios, en el cual nuestra alma se postra
ante su majestad. Y es enviado Pedro. Jesús le dice, yo te haré pescador de hombres. Segundo, la adoración también es reconocer y exaltar el nombre de Dios. Es el segundo movimiento hacia arriba, ¿no? Hay un movimiento hacia abajo y un movimiento hacia arriba. Es como Juan el Bautista que dice, yo debo menguar o disminuir para que Él crezca. Ahí vemos esos dos movimientos en la adoración. Nosotros menguamos, el nombre de Dios es levantado para que todas las naciones lo alaben a Él. La adoración es nuestra respuesta a lo que conocemos del Dios verdadero. Aquí es importante reconocer la centralidad de la verdad en la adoración bíblica. Sin verdad no hay adoración, sino idolatría. No puedes exaltar el nombre de Dios si no conoces a Dios. No puedes adorar a Dios si no sabes quién es. Porque fácilmente estarás cometiendo idolatría. Una buena pregunta es, ¿cuánta idolatría se está ofreciendo en el mundo con el nombre de cristiano? Cuando no se adora al Dios bíblico y verdadero. Por eso tenemos que tener cuidado con que las cosas que cantamos sean verdad, sean bíblicas. Muestren quién es Dios de verdad. También es importante reconocer el propósito de la adoración. La adoración no se enfoca en ti, sino en Dios. Por eso el movimiento es hacia arriba para exaltar a Dios, no a mí. Por lo tanto, un adorador no sale de la iglesia diciendo, no sé, hoy como que no me llenó mucho. No es acerca de ti. Tampoco sale de su tiempo devocional personal diciendo, no sé, hoy como que no me tocó. Es adoración al Señor. No sale del tiempo familiar y decir, esto como que está aburrido entre la familia. ¿Glorificamos o no a Dios? ¿Exaltamos su nombre? Salmos 115, versículo 1 dice, me encanta ese salmo. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Hay un artículo que estaba leyendo que dice lo siguiente: la realidad es que la adoración no se trata de ti, no se trata de satisfacer nuestras necesidades. No es si te gusta la actuación del equipo de música y no se trata del pastor y el mensaje. La adoración es acerca de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El propósito de la adoración es honrar, celebrar y exaltar al Dios Santo, Santo, Santo. Otro escritor dice, la adoración a Dios sucede cuando se entrega el honor debido al Dios Trino. La adoración a Dios sucede cuando se entrega el honor debido al Dios Trino. La adoración es la ocupación del corazón, no con sus necesidades propias. No es acerca de ti, ¿verdad? Entonces, es la ocupación del corazón, no con sus necesidades, ni siquiera con sus bendiciones, sino con Dios mismo. Primera de Crónicas 16:29 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Eso es la adoración. En ese segundo movimiento, hacia arriba es eso.
Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Eso es entonces lo segundo. Ahora, el tercer elemento que va hacia la forma en que vivimos es que la adoración es nuestra manera de vivir ante Dios. Por favor, yo quiero que después de hoy nunca confundas adoración con música. Eso es algo demasiado común. Si yo digo, nosotros vivimos para adorar, piensa en coritos. En el cielo vamos a estar adorando, piensa, vamos a estar en una práctica de coro. La adoración es muchísimo más que eso. Muchísimo más que eso. Y este tercer punto o elemento nos lleva a esa verdad. La oración es nuestra manera de vivir ante Dios. La oración es primeramente un ejercicio del alma y usualmente se expresa en oraciones, cantos, actos de obediencia, sacrificios, arrepentimiento, amor al prójimo, humildad, ayudar a lavar los platos a tu mamá. No puedo, es que estoy adorando al Señor. Bueno, el pastor dijo que toda la vida, toda tu forma de vivir es adoración. Y si servir a tu mamá para ayudarla a limpiar el piso va a glorificar a Dios en el amor al prójimo y la obediencia a sus mandamientos de honrar a tu padre y a tu madre, mientras lo haces para la gloria de Dios, estás adorando a Dios. ¿Y sabes qué? Eso te va a ayudar a tener propósito en toda tu vida. ¿Por qué tengo que hacer las tareas? ¿Por qué tengo que estudiar esto? ¿Por qué tengo que volver a ir a trabajar? Porque Dios va a ser glorificado mientras yo viva y mi vida va a ser para su gloria. Y mientras trabajo le estoy glorificando a Él. Pero puedes trabajar sin adorarle. Puedes trabajar de una forma que no es para su gloria. Puedes estudiar de una forma que no es una ofrenda de adoración. Puedes predicar y cantar sin adorar. Un escritor que se llama Esau Macaulay dice: la adoración abarca la totalidad de la vida en obediencia a Dios. Todo acto de obediencia a Cristo, por cotidiano que sea, cuando se hace para su gloria, es un acto de adoración. ¿Saben que esto no es algo solamente de teoría? Sinceramente, estas cosas han cambiado mi vida. Estas enseñanzas por años han cambiado mi vida cristiana. A ningún esposo le gusta sacar la basura. Pero esto cambia la vida. Y se los digo en serio, cada vez que yo voy a sacar la basura, pienso, estoy glorificando a Dios. Señor, estoy haciéndolo para ti, mira. Eso cambia tu corazón. ¿Quiere decir que me gusta? No. Pero me gusta glorificar a Dios. Y me gusta sentir que cuando estoy haciendo eso, estoy trayendo gloria a Dios. Y que aunque nadie me ve, Dios me ve y Él está recibiendo gloria. Por eso, esto cambia la vida. Entonces, para leerles una definición más compleja y terminar con este punto de entender la adoración, quiero leerles una definición por John Piper, que es mucho más compleja, pero dice esto, para poner todos los elementos juntos. La esencia interna de la adoración
es conocer a Dios verdaderamente y luego responder desde el corazón a ese conocimiento al valorar a Dios, atesorar a Dios, apreciar a Dios, disfrutar de Dios, estando satisfecho con Dios por encima de todas las cosas terrenales. Y luego esa satisfacción profunda y reparadora y gozosa en Dios se desborda en actos demostrables de alabanza que salen de labios y en actos demostrables de amor al servir a otros por la causa de Cristo. Amén. Ahora que hemos definido la adoración, pasemos a establecer la adoración como prioridad en todo lo que hacemos. Yo quiero exhortarte, quiero animarte, quiero desafiarte a que cambies tu vida y de verdad hagas de la adoración bíblicamente definida tu prioridad. Quiero invitarte entonces a darle prioridad a la adoración de dos maneras. Primero, quiero animarte a hacer de la adoración tu ambición principal en todo lo que haces. Tu meta, tu deseo, lo que tú quieres más. ¿Qué es lo que quiero hacer hoy? Adorar a Dios. En la escuela, en el trabajo, en la casa, en la crianza de mis hijos. Adorar a Dios. Y segundo, primero quiero animarte a hacer de la adoración tu ambición principal en todo lo que haces. Segundo, quiero invitarte a hacer de la adoración tu ocupación principal. Tu ocupación principal. Es a lo que te dedicas. ¿A qué te dedicas? Yo soy un adorador. Soy un adorador en el área de construcción, en el área de reparación, en el área de pintura, en el área de ser ama de casa. Primero, entonces, la adoración debe ser nuestra ambición principal. Nuestra ambición principal. El Salmo 27:4 resuena en nuestros corazones. Una cosa he pedido a Jehová y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Una cosa he pedido, adorar. Una cosa he pedido y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Que ese sea el motor, ¿verdad? Esa frase está muy usada, ¿verdad? En las redes sociales. Hay madres que ponen a su hijo ahí y dice, ese es mi motor. ¿No? Mi motor, mi hijo es mi motor. Bueno, no hagas de tu hijo tu motor, lo vas a dañar. Él no puede tener la presión de ser tu motor. Él es un niño, ¿ok? ¿Quién es su motor? Adorar al Señor. J.C. Ryle dice, la gloria de Dios es lo primero que un hijo de Dios debe desear. Fue una de las peticiones de nuestro Señor al orar. Padre, glorifica tu nombre. También dijo Jesús, santificado sea tu nombre. Es el propósito por el cual el mundo fue creado. Es el fin por el cual los santos son llamados y convertidos. Debe ser nuestra meta principal. Que en todo sea Dios glorificado, dice 1 Pedro 4:11. Dejemos que ese pensamiento penetre profundamente en nuestros corazones. Y vemos esto ilustrado, yo creo, de una manera magistral en la vida del apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, quien sufrió toda clase de persecuciones y desnudez y naufragios y toda clase de cosas, que perdió todo el respeto que tenía en la sociedad, la influencia política que él tenía, el respeto de sus compañeros fariseos. Y estando en la cárcel,
con alguien que lo torturaba, que lo confiesa en Filipenses, ¿no? Alguien que lo está torturando ahí en la cárcel, meditando en todo lo que ha perdido en su vida, toda la posición social, los lujos, el dinero. Dice esto: mi anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado. Y dice, bueno, ya ha sido avergonzado en todo. No. En nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso en nada seré avergonzado. Porque me quitaron mi título y me quitaron mi carro. No estoy avergonzado por eso, porque mi meta no era mantener eso. Mi meta era que Cristo sea exaltado. Y esa meta va a lograrse. Entonces, la adoración debe ser nuestra ambición principal. Si hay cosas en tu vida que están compitiendo con ese lugar, ponlas en el altar y sacrifícalas. Dios no va a enviar un ángel a decir que no lo hagas. Sacrifícalas. Porque no deben estar en ese lugar. La adoración a Dios debería estar ahí. Quizá te está empezando a ir bien en los negocios. Quizá estás empezando a hacer más dinero. Y estás contemplando secretamente la idea de empezar a cambiar tu estilo de vida para perseguir una vida distinta. El tiempo se acaba. Tu vida se va a acabar pronto. Mantén la adoración a Dios como principal. Cristo viene pronto. Segundo, la adoración debe ser nuestra ocupación principal. Salmo 105, versículo 4. Otro buen versículo para memorizar. Ese es muy corto. Salmo 105, versículo 4. Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Eso es lo que quiero decir por tu ocupación principal. Continuamente estás ocupado en buscar a Dios en todo lo que haces. Es que ya tengo que irme al trabajo. Bueno, allá va a estar Dios también, ¿sabes? Y te vas a encontrar con Él y en las dinámicas del trabajo vas a estar buscando su rostro y su presencia. Señor, ayúdame con este desafío que surgió en el trabajo, con esta persona que se puso difícil, con esto que ya no sé qué hacer, con esto que ahora me están culpando a mí justamente de que yo hice algo malo que no hice. Señor, está conmigo aquí en este momento. Ayúdame a pasar por esto contigo. Eso es un adorador que se ocupa de adorar todo el tiempo. En un sentido, toda otra ocupación en la vida cristiana debe tener como fundamento y como meta la adoración. Detrás de lo que tú haces está la adoración y la meta que buscas es la adoración. Es que quiero aprender un nuevo instrumento. Bueno, porque quiero adorar a Dios y porque mi meta es adorar a Dios. Es que quiero aprender a cocinar esto. Bueno, porque quiero ser una mujer o un hombre que tiene estas habilidades que Dios ha dado para la gloria de Dios y voy a querer glorificar a Dios con esto. Tu ocupación principal. Eso se extiende a todo. Las misiones existen para expandir la adoración en todas las naciones. La oración existe para facilitar una relación entre los adoradores y Dios. El evangelismo existe para desafiar a otros a dejar su idolatría y volverse
adoradores del único Dios verdadero, el Salvador del mundo. La obediencia cristiana existe para glorificar a Dios y reconocer su autoridad sobre los adoradores en toda nuestra manera de vivir. La crianza de los hijos existe para la gloria de Dios y la formación de adoradores que conocen al Dios que adoran y viven para Él. Los estudios existen para glorificar a Dios con nuestra mente, para conocer a Dios directamente, pero también a través de las obras de Dios. La biología, la economía, incluso la sociología. Poder conocer a Dios a través de sus obras y de su creación. Y la complejidad de la realidad también que Dios ha creado según su infinita sabiduría. La iglesia local existe para la gloria de Dios, para la alabanza de Cristo, para la edificación de los adoradores, para que ustedes como adoradores sepan cada día más quién es el Dios que adoramos y lo puedan adorar mejor en su vida diaria y aquí reunidos. La gran comisión que hacemos juntos como iglesia es para la expansión de un reino de adoradores. Y la Biblia misma es Dios revelándonos quién es Él y cómo debe ser adorado. La Biblia impulsa la adoración a Dios. Todo lo que hace un cristiano lo hace en adoración. Yo te desafío a que examines tu vida, como siempre he mencionado en estas 4 áreas. Tu adoración personal. ¿Estás pasando tiempo personalmente a solas, individualmente con Dios? Leyendo la Biblia, orando, viviendo para su gloria. Segundo, la adoración familiar. ¿Estás reuniendo a tu familia, sobre todo si eres un hombre, como cabeza del hogar, llamando a tu familia, reuniéndola para pasar unos minutos leyendo una porción de la Biblia, orando y cantándole al Señor? Tercero, la adoración congregacional. ¿Tienes un compromiso real de adorar a Dios congregacionalmente y dar el honor que Él merece al congregarte sin falta a la iglesia y tomar en serio el llegar temprano, el preparar a tu familia para poder ofrecer la adoración que Él merece y honrar a Dios incluso a la hora que llegas? Y por último, la adoración en toda la vida, todas las áreas de tu vida, tu forma de hablar, tu forma de pasar tiempo libre. Esas 4 cosas, o esas 4 áreas son buenas para examinar tu propia vida y hacer cambios esta semana. En conclusión, la adoración verdadera y agradable a Dios es supremamente importante porque el Dios que adoramos es supremamente importante. La adoración es la razón de nuestra existencia. Es tan importante la adoración que Jesucristo murió para hacernos adoradores. Cuando estábamos en el exilio, expulsados del Edén, cuando estábamos fuera de Dios como peces fuera del agua, muriéndonos en nuestra rebelión y pecado, Dios envió a su Hijo a volverse un hombre pero sin pecado, para representar a los hombres en una cruz, pagar la condenación que los hombres merecían llevar, morir y ser sepultado y al tercer día resucitar, para resucitar a los hombres, a los seres humanos que creyeron en Él y que fueron redimidos por la sangre del Cordero, resucitarlos con Él a una nueva vida, a una vida de adoración, a una vida de regreso al Edén.
Y ese fue nuestro texto, Primera de Pedro 3:18, que leímos hace un rato. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios. Adoremos, entonces, adoremos. Tomemos la cena del Señor ahora como un acto de adoración y luego cantemos y amémonos unos a otros y salgamos adorándole en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas nuestro tiempo juntos como iglesia, Señor, mientras celebramos la cena del Señor. Gracias por tu palabra. Te pido que seas tú formándonos como adoradores que te glorifican a ti y que tú seas, Señor, usándonos como iglesia para levantar más y más adoradores para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.